Esta es la historia más increíble y real de un fenómeno ovni, y proviene de mi padre en los años 60 en Etiopía. Mi padre era solo un niño, tenía 9 años en ese momento. Estaba jugando con su mejor amigo Gabriel después de la escuela, en el patio trasero de la casa de mi papá. Mi papá le dio la espalda por un segundo, luego se volvió para mirar a su amigo, y Gabriel había desaparecido. Es importante señalar que mi padre y Gabriel pertenecían al 1% más alto de la élite gobernante de Etiopía. El padre de mi papá era el ministro del Interior de Etiopía, y el padre de Gabriel era un general de 4 estrellas del país. El patio trasero desde el cual desapareció Gabriel tenía muros de ladrillo de 3 metros de altura con guardias armados patrullando en el exterior. Pasaron un par de horas, y desde entonces los padres de Gabriel, los padres de mi papá y los guardias estaban buscándolo, pero no había señales de Gabriel. Ya habían pasado 48 horas, y ahora la búsqueda es a nivel nacional para encontrar al hijo de este importante general. Estaba en las noticias, y la policía buscaba puerta por puerta, describiéndolo como era y lo que llevaba puesto cuando desapareció. Estaba usando su uniforme escolar, de una camisa blanca y pantalones marrones. Incluso los helicópteros buscaron por el campo, pero aún así no lo encontraban. Pasó un mes, luego 2, luego 4, y la gente comenzó a perder la esperanza de que lo encontrarían y comenzaron a pensar lo peor. Exactamente 6 meses después de su desaparición, Gabriel apareció de nuevo en el patio trasero de la casa de mi papá. Llevaba la misma camisa blanca y pantalón marrón del uniforme escolar, que aún permanecían limpio. Se veía exactamente igual que cuando desapareció. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse extrañas. Una vez que confirmaron que estaba bien, comenzaron a preguntarle dónde había estado. Él dijo que un par de hombres amables lo llevaron de viaje. Estuvo en una habitación blanca que brillaba, y había otros niños allí de diferentes países. Dijo que le sorprendió que los hombres amables, que parecían hombres blancos, pudieran hablar etíope y que él podía entender lo que decían los otros niños aunque no fueran etíopes. La habitación blanca y brillante no tenía ventanas y las puertas desaparecían en las paredes. Había botones en las paredes, y si un niño los presionaba, una cama salía de la pared. Él dijo que de repente estaba en una ciudad que estaba muy limpia y brillante, y los autos volaban a su alrededor. Había personas allí, pero se veían algo extrañas, eran como nosotros pero diferentes. Un hombre amable seguía con él y lo llevó a un edificio alto donde dijo que debía quedarse por un tiempo, pero le mostró una habitación que podía usar para entretenerse. Gabriel dijo que podía presionar un botón y la habitación misma se movía a diferentes lugares, que podía ir a un campo abierto o a la playa, incluso contó que la habitación volaba. Él dijo que después de un par de horas, lo llevaron de regreso a Etiopía y apareció en el patio trasero de la casa de mi papá. Él pensaba que solo había estado ausente un par de horas en total. Nadie le creía, y como Etiopía es un país muy religioso, la mayoría de los adultos a su alrededor pensaban que había sido poseído por el diablo. Incluso obligaron a Gabriel a ver a un sacerdote para expulsarle los espíritus malignos. Mi papá siguió manteniendo contacto con él a lo largo de su vida. Gabriel obtuvo un doctorado en física y viajó para Holanda donde sigue trabajando. Bueno, esto es muy único, y sé que no se parece a ningún encuentro con extraterrestres del que haya escuchado a nadie más hablar alguna vez. Esto sucedió hace más de 20 años en un lugar muy concurrido. 2 chicas comenzaron a hablar con mi amigo y conmigo. No eran realmente atractivas, pero eran muy amables, y nos sentamos a hablar con ellas por un tiempo. La chica con la que yo estaba hablando parecía ser de la India, tenía los ojos muy abiertos y podías ver toda el iris de sus ojos. En fin, ella comenzó a hablar sobre cosas extrañas. Mencionó que nuestro gobierno iba a empezar a rastrearnos, y que un día la gente ya no usaría dinero en efectivo, lo cual en ese momento sonaba bastante descabellado. Esto fue antes de la llegada del Internet. Luego, dijo algunas cosas realmente increíbles, como que en realidad tenía más de 80 años, aunque probablemente solo tenía unos 20. Fue divertido, e incluso en un momento dijo, no pienses que soy una persona loca, lo que me hizo reír un poco.
pero lo que sucedió a continuación es algo que todavía me cuesta imaginar que realmente haya ocurrido. Ella puso sus manos cerca de mis ojos y me miró fijamente a los ojos. Yo la miré, y fue como si empezara a caer dentro de su cabeza. Esa es la mejor manera en que puedo explicarlo. Luego hubo un zumbido muy poderoso, y telepáticamente me mostró que era un extraterrestre. En ese momento, estaba absolutamente aterrorizado. Entonces ella retiró sus manos y dijo, ahora lo sabes. Tenía miedo y quería huir pero no podía. Quería decir algo pero no podía hablar. Era como si alguien me hubiera apagado y solo podía quedarme sentado allí y mirar a mi alrededor. Vi a gente caminando cerca y quería gritar pidiendo ayuda, pero no podía. Mientras tanto, mi amigo simplemente estaba ahí parado, hablando con la otra chica. Después de unos 10 minutos más o menos, mi amigo dijo, tengo frío, vamos al coche a buscar mi chaqueta. Aún no podía hablar y solo miraba a la chica extraterrestre de la India. Él lo dijo de nuevo, vamos a buscar mi chaqueta. La chica de la India dijo, supongo que deberías ir. Finalmente pude ponerme de pie, pero aún no podía hablar. Caminamos unos 5 minutos, y fue como si el hechizo se rompiera, y volví a ser yo mismo. Traté de soltar todo de golpe, diciendo que esa chica era un extraterrestre y que me había afectado mentalmente. Mientras decía eso, me golpeó el horror absoluto de lo loco que sonaba. Mi amigo se rió, y yo también me reí, fingiendo que solo estaba bromeando. Sabía que a partir de ese día nadie creería mi historia, ni siquiera los entusiastas más fervientes de los extraterrestres. De alguna manera, me sentí conectado a ella durante otro día más o menos, como si de alguna manera ella supiera lo que hacía en mi vida diaria. Me gustaría decirme a mí mismo que nunca sucedió realmente, que tal vez tuve una especie de quiebre psicótico de la realidad o algo así que tenga sentido. Pero el hecho de que ella dijera en voz alta, ahora lo sabes, justo después del vínculo telepático hace que sea bastante difícil descartarlo como algo que solo existía en mi mente. Alrededor de 1981, yo era un niño en el condado rural de Montgomery, Indiana. Era un día perfectamente claro y estaba jugando en el césped delantero de la casa de mi vecino con mi hermano. En ese momento, mi papá era un oficial de la Policía Estatal de Indiana, y creo que eso es relevante porque para entonces ya habíamos pasado bastante tiempo cerca de helicópteros. Sabía que esas cosas podían mantenerse en el aire en un solo lugar, hacer mucho ruido y generar viento, y sabía cómo deberían lucir. Mi hermano y yo miramos hacia arriba sobre el lado izquierdo del techo de la casa del vecino, y vimos dos platillos plateados girando lentamente. Estábamos quizás a unos 300 pies de distancia, aproximadamente 100 metros para aquellos fuera de los Estados Unidos. Un platillo estaba ligeramente más alto que el otro, tal vez quizás se superponían un poquito. Los observamos durante unos minutos, simplemente ahí sentados en ese día perfectamente claro y soleado. Después de un tiempo, ambos aceleraron a una velocidad ridícula y volaron hacia el este. Corrimos adentro y le contamos a mis padres. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas y locas. He contado esta historia de ovnis muchas veces, pero hay otra parte de ella que prefiero pensar que solo fue un sueño. Aunque ya no puedo negar la existencia de ovnis, esta parte es un poco más confusa. Yo tenía alrededor de 3 o 4 años, y mis recuerdos de esa época de mi vida son extremadamente vívidos. Puedo recordar gran parte de ello como si hubiera ocurrido apenas hace solo una semana. Una noche tuve un sueño. Estaba en una habitación grande y oscura, y había agujeros en el piso por todas partes, pero no podía ver el techo. Caminaba por un pasillo con una barandilla, y recuerdo convencerme a mí mismo de que debe haber cosas viviendo en esos agujeros, aunque nunca vi nada. Frente a mí y a la derecha había una zona brillante con seres de algún tipo que parecían interesados en mí. No recuerdo cómo lucían, pero sí recuerdo sentirme humillado mientras me examinaban. No fue un momento muy agradable. En el sueño, dejé caer mi manta de seguridad por uno de los agujeros del lado izquierdo, y más tarde, ese detalle resultó ser significativo. Cuando me desperté a la mañana siguiente, mi manta había desaparecido. La busqué por todas partes.
Mi casa era bastante pequeña, alrededor de 1500 pies cuadrados, y nunca había tenido episodios de sonambulismo antes. Mis padres también buscaron por todas partes la manta, pero simplemente había desaparecido. Finalmente, conseguí un reemplazo, una manta azul, y mi mamá tuvo que reemplazar sus características quemadura de cigarrillo en ella. Soy una persona muy escéptica y prefiero pensar que esto fue solo un sueño. Sin embargo, la pérdida física de mi manta y el avistamiento de ovnis que mi hermano y yo experimentamos en esa época hacen difícil no relacionar estos eventos. Es lo más extraño que me ha sucedido, y entiendo si te resulta difícil creerlo. He considerado la idea de la hipnosis para explorar esto más a fondo si puedo convencerme de que no es una tontería. Cuando tenía alrededor de 7 años, fui criado principalmente por mis abuelos, quienes vivían en un condado rural en el este de Texas. Nunca olvidaré un día en el que tuvimos la visita de un hombre muy inusual que llegó a la casa una tarde de manera inesperada. Recuerdo que estaba jugando en la sala de estar cuando sonó un golpe de que estaban tocando. Llamé a mis abuelos para anunciarles que alguien estaba en la puerta. Mi abuela echó un rápido vistazo por la ventana antes de abrir, y alcancé a ver un sedán de color oscuro o negro estacionado afuera, sin estar seguro del modelo. Pensando en ello me parece extraño que no pueda recordar haberlo escuchado llegar, ya que había estado jugando cerca de esa ventana por un tiempo. Mi abuela abrió la puerta y según lo que puedo recordar, el hombre se presentó como algún tipo de vendedor puerta a puerta. Mi abuela lo invitó a entrar y llamó a mi abuelo. Nunca antes en mi vida había visto a un hombre tan pálido. Estaba vestido completamente de negro o azul muy oscuro, con un sombrero a juego y grandes gafas de sol, lo que me hizo preguntarme si no sería ciego. También llevaba una de las peores pelucas que he visto hasta ahora. Estaba totalmente absorto en el hombre y no podía superar el marcado contraste de su piel pálida con sus labios rosados, que parecían dibujados. Mi fijación se hizo evidente, y mi abuela me mandó a una habitación trasera para dejar a los hombres hablar, por así decirlo, sin interrupciones. Durante la visita, seguía intentando echarle vistazos al hombre y le comentaba a mi abuela si creía que estaba enfermo, ya que era tan pálido y delgado. Luego de un rato que terminó su charla, se fue muy lentamente hacia la salida. Recuerdo que al marcharse, me pareció ver que pasó sus manos frente a los rostros de mis abuelos y les dijo algo a ambos. Lo único que pude entender fue la palabra olvidar, y pronto se fue. Mis abuelos parecían estar momentáneamente en una especie de confusión después de cerrar la puerta y retirarse en silencio. En ningún momento pude ver que el sujeto se marchara en su auto. Inmediatamente les pregunté quién era ese hombre, y se miraron el uno al otro y dijeron, ¿qué hombre? Ahora, como puedes entender, los tres estábamos bastante desconcertados. Ellos no recordaban a ningún visitante, y yo no tenía una explicación racional de cómo diablos no podían recordar a ese extraño vendedor de aspecto tan peculiar. Pasé semanas preguntándoles quién era ese hombre e intentando refrescarle su memoria. Como siempre, decían que no sabían nada. Incluso llegaron a decir que estaba confundiendo a otro conocido de negocios de mi abuelo que había pasado por la casa un día, pero les aseguré que no había forma de confundir a los dos, ya que el hombre en cuestión era más pálido que Gollum en la trilogía del Señor de los Anillos, y su amigo no se parecía en nada a eso. Casi había olvidado por completo el incidente hasta que vi un programa de ciencia ficción relacionado con el tema de los hombres de negro, y me vino a la mente nuevamente. Hasta hace aproximadamente un año, intenté sacar el tema nuevamente cuando estaba visitando en casa, pero mi abuelo no recordaba nada, mientras que mi abuela nuevamente no recordaba al hombre extraño, pero recordaba claramente que les pregunté durante semanas sobre un hombre extraño. Ninguno de ellos recordaba haber visto al hombre en la casa. Este evento ocurrió en 2011 y me ha atormentado todos los días desde entonces. Como alguien que trabaja en redes, a menudo termino tarde el trabajo, alrededor de las 2 de la madrugada, y luego me quedo despierto durante algunas horas antes de irme a dormir. En esta noche en particular, estaba lloviendo a cántaros durante mi trayecto a casa. Sin embargo, por casualidad, las nubes se despejaron cuando llegué a casa, y salí por un momento a fumar mientras charlaba con uno de mis amigos sobre el trabajo.
Las nubes bajas reflejaban las luces naranjas de la calle, creando un resplandor artificial. Había una brisa fuerte, pero la lluvia había cesado. Mirando hacia el oeste, eché un vistazo a mi derecha y me quedé asombrado al ver un enorme cubo negro moviéndose desde el norte, viajando hacia el sur a una velocidad de alrededor de 60 a 80 millas por hora. Se desplazaba con una de sus esquinas hacia adelante y su tamaño impresionante, alrededor de 80 a 100 pies de altura, me dejó sin palabras. El cubo parecía tener una superficie de piedra rugosa y tenía un borde en un lado con un símbolo circular en su interior que se asemejaba a un laberinto circular dibujado. El cubo perturbaba el aire detrás de él, creando una estela vaporosa giratoria que finalmente desapareció. Extrañamente, no se escuchaba ningún sonido. Inmediatamente le conté a mi amigo lo que había visto, y como él vivía a unas pocas millas al sur, balbuceé mientras le pedía que revisara si él también podía verlo. Salió al medio de su calle, miró en la dirección que describí, pero después de unos 5 minutos, la lluvia comenzó nuevamente. Permaneció bajo la lluvia otros 15 minutos sin ver nada. Bromearon sobre él siendo un buen amigo por intentarlo. Sin importar de lo que otros puedan decir o pensar, estoy convencido de que vi lo que vi esa noche. He enfrentado burlas y risas, pero sé la verdad de lo que sucedió. De hecho, es casi un alivio saber que existen fenómenos inexplicables. Como espectador durante mucho tiempo, finalmente tuve que compartir esta experiencia y he estado buscando continuamente encuentros similares con un ovni en forma de cubo negro todos los días sin falta. No puedo dejar de pensar en ello y tengo muchas ganas de presenciarlo nuevamente. Gracias por escuchar. Si disfrutaron de las historias, por favor denle un me gusta y suscríbanse para más. Si llegaron hasta aquí, escriban ovnis o extraterrestres en los comentarios, así sabré que son verdaderos seguidores. Su apoyo significa mucho y volveremos pronto con más contenido.